una siempre me olvido grabar. Es desde el 7 de octubre una persona que se la pasa dándonos herramientas para que podamos entender mejor lo que está pasando y además comunicar. Así que bueno, Rodrigo, todo tuyo para que nos cuentes un poco quién sos y más detalles de qué estuviste haciendo desde entonces. Bueno, genial. Miles de gracias por el espacio también y por eso que y yo creo que lo más importante es que le importa. A todos ustedes le importa y están dispuestos a hacer, están dispuestos a tomarse esta hora, escuchar un chileno que vive en Israel y ver si hay algunas cosas que se pueden tomar de aquí. Así que mil de gracias por eso y bueno, les voy a contar sobre mí. Rodrigo González, tengo 44 años, vivo en Israel ya más de 25, mucho más incluso. Llegué a los años 90, nací en Venezuela, pero soy chileno. Mi mamá y mi papá tuvieron una media hora libre en Venezuela, entonces justo decidieron ahí ya que llegó el momento de traerme a mí al mundo. Y bueno, y llegué a Israel, hice Aliyah, porque también en los años 90 había muchos problemas de antisemitismo en Chile. Entonces la Sojnut hizo como unos 2, 3 viajes ordenados que trajo familias jóvenes que tenían. Mi mamá era activista en Vitzo de Chile, justo con mi abuelita. Y bueno, y llegamos a Israel, llegué a un kibutz, viví en un kibutz en el sur, en kibutz Yad Mordechai, uno de los kibutz que fueron parte del 7 de octubre. Pero después de un año nos pasamos al norte, entonces toda mi vida que viví acá en Israel cuando crecí, que era joven, era niño, crecí en un kibutz en el norte, en Eilon, Adamit, Rosh Hanikra, toda esa zona si ustedes la conocen, muy linda. Entré al ejército, en el ejército estuve en las fuerzas especiales de Sayeret Golani. Terminé en el ejército y me pasó algo, se puede decir que quizás algo muy único. Me puse muy famoso, fui el primer latino famoso aquí en Israel. Fueron esos años que habían toda esa locura alrededor de telenovelas. Actué en unos programas de tele. Me puse súper, 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 súper famoso. Tuve programas de niños, programas para adultos, pero muy rápido ya, yo me acuerdo que ya cuando tenía 21 años, 22 años, era emprendedor de alma y empecé a trabajar, a hacer, a producir y pensar con cosas diferentes y traer cosas. Entonces armé una empresa de formatos, trabajé muy bien, que hizo un éxito enorme aquí también en Israel y también en todo el mundo, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en otros lugares que estuvimos y trabajamos muy bien. Y 2006 llegó, 2006 la Segunda Guerra del Líbano, salí a la guerra, volví de la guerra, estuvimos allá un mes y medio en una situación muy dura. Por parte de las fuerzas especiales nos quedamos allá trancados dentro del Líbano y no podríamos salir. Y tuvimos que salir solos caminando y nos tomó un mes y medio casi salir de allá. Y en el camino pasaron otras muchas más cosas, volvimos muy mal, volví todo herido, muchas partes de mi cuerpo quemado, y también pasamos situaciones duras, volví con post-trauma. eh, Ahí 2 años dejé todo al lado, me dediqué solamente a volver a la vida, y estuve con doctores y psicólogos y todo hice. Y en ese momento fue también la primera vez que conocí dos cosas. Primero, el mundo de diplomacia y segundo es el poder que tiene comunicación correcta. Cómo puede cambiar también tu vida personal y también cómo puede cambiar a personas, cómo ellos piensan sobre algunos temas y cómo ellos piensan sobre algunas cosas. Porque lo que pasó en ese momento fue que fue la primera vez que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel me pidió que empiece a ser un vocero oficial del gobierno israelí y cuente mi historia, lo que pasó, que llegué a lo que me pasó en Líbano y ahí empecé a darme vueltas, eran los 2006, 2007. Y estuve en España, estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en muchos lugares, estuve en Estados Unidos, en todos los lugares que se habla español. Y en el mismo tiempo también decidí armar una película documental como muestra
cómo es un soldado que vuelve de la guerra y no logra volver a casa. Y también esa película ganó muchos premios, ganó premios también fuera del país, también acá. Y ahí empecé, decidí que eso es lo que quiero tocar, que quiero tocar también mucho más el tema social, quiero ayudarles a soldados, quiero ayudarles a personas, quiero ayudarle a Israel también a contar la historia, porque yo vi con mis ojos quiénes son nuestros vecinos, yo vi, lo pasé, realmente yo vi cosas como niños que duermen arriba de explosiones y de 5 o 7 kilos de TNT y niños que tienen libros como matar judíos y cuando niños son, estoy hablando de 5 o 6 años y yo lo vi entonces y por eso cuando vi esas cosas yo dije que una de las cosas que yo quiero hacer es mostrarle al mundo cuál es la verdad, que como yo siempre digo que Israel no es un país tan malo. Y me dediqué mucho tiempo sobre eso, me dediqué mucho tiempo sobre el tema documental, hice cuantas películas. Hace 10 años abrí otra empresa, empresa del mundo digital. Después que terminé mis estudios, me puse muy conocido acá en Israel como una persona de marketing, pero para empresas grandes, Google, Amazon, mucha tecnología. Empezamos a trabajar con IA mucho, 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 mucho antes que se puso ahora con ChatGPT, todo lo que está saliendo. Empezamos a trabajar con herramientas muy deep tech del mundo de cyber. Y bueno, viví, crecí, 2 niños, todo bien. Llegó el 7 de octubre. El 7 de octubre llegó y fue un momento que yo les digo a ustedes que yo no podía creer en ningún momento que eso pasó y todo el día sábado ese no lo creía. Y el día después, el domingo a las 9 de la mañana, mi teléfono no paró de sonar. Me llamaron de todos los lugares, me llamaron también de las familiares, de las familias de los secuestrados para que venga a ayudar y armar campañas. Me llamaron también del gobierno, de Relaciones Exteriores, me llamaron también de otras partes, de otras organizaciones de seguridad que hay acá en Israel, que venga a trabajar. Y decidí irme a 2 lugares. Decidí primero que nada irme a donde los familiares y segundo ir a trabajar con el ministro de Diáspora. Porque yo creo que hay una cosa que no mucha gente entiende en Israel y yo creo que la gente no lo entiende en el mundo. La gente no entiende lo difícil y lo duro que es, es ser judío en el diáspora. Es algo que la gente no entiende y a mí me molesta que hay personas en el mundo que no pueden estar y decir el nombre de ellos de una manera libre y cuál es el fe de ellos y tienen que tener miedo y tienen que cambiar su nombre y niños tienen que ir a colegios cerrados. Son cosas que a mí me molestan mucho y por eso decidí a dedicarme a esos 2 temas, claro que con las familias. Todos nosotros sabemos cuántos argentinos y cuántos latinos hay. Estuve muy involucrado, fui de los primeros que empezaron a hacer videos y campañas para las familiares. Y también ahí fue el momento que empecé a entender lo que está pasando. Empezamos con muchas, muchas, muchas campañas que eran, digamos, como más, ellos son los malos, ellos nos están atacando, nosotros estamos así, aquí ellos empezaron la guerra, hay que salir a luchar. Y tuve un momento que estaba sentado allá con los familiares de los secuestrados y no sé si ustedes se conocen a esta chica hermosa e increíble que se llama Rebeca Buchbut, que su marido está todavía secuestrado en Gaza. Y la vi allá y se puso a llorar y se puso a llorar y me dijo algo que fue el momento, que ahí fue el momento que yo decidí abrir la primera iniciativa que se llama Veo Israel. Fue el momento que ella me dijo, nadie entiende lo que yo siento. Y ahí dije, ok, aquí tenemos algo único y algo especial. No estamos hablando ahora, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, tenemos que atacar, tenemos que hacer números y números y números y cosas, digamos, que trabajan más al cerebro, sino que algo que realmente te toca el corazón. Armamos con ellos unos cuantos videos, los tiramos a las redes sociales y llegaron a números increíbles, 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 de millones y millones y millones de views. Y ese fue el momento que entendí que dentro de toda la área de las Asbagá, de todo lo que nosotros hablamos, se necesita también no solamente contar lo que estamos pasando, sino que tocar el corazón de personas y decirles qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué sienten estas familias? ¿Qué sienten estos niños? ¿Qué sienten estas mujeres? ¿Qué sienten estas mamás?
Y ahí empezamos con Veo Israel, justo como dijiste, Liora, con Galit y con otro grupo enorme de muchas personas talentosas, que en el camino conocimos también muchos argentinos, iniciativas argentinas lindas, increíbles y buenísimas, iniciativas chilenas, iniciativas colombianas. Empezamos así a conocer mucha gente judía que está haciendo muchas cosas muy buenas. Pero como todos ustedes saben, esta batalla es grande, es enorme, es difícil, es rara y yo creo que es algo que nunca nadie ha visto. Y yo también les voy a decir a ustedes que yo tengo mucha experiencia, como corté cortito, breve, mucha experiencia en el mundo de comunicación y yo nunca en mi vida vi una batalla digital o unas campañas digitales agresivas, mentirosas, como que yo he visto en estos 2 años. Nunca en mi vida vi una cosa así. Y, y empezamos con Veo Israel, lanzamos, seguí trabajando también aquí con el gobierno en otras cosas que, para ayudar, específicamente en el mundo hispanohablante. No quiero tomarme mucho crédito y ahora decir que yo fui aquí, yo hice un cambio, pero yo fui uno de los primeros acá en Israel que en ese momento empecé a presionar al gobierno israelí que tenemos que mirar a los 600 millones de personas que hablan español como una audiencia estratégica y tenemos que empezar a mover para allá presupuesto y tenemos que empezar a mover allá cosas. Y ahí empezamos a hacer muchas también acciones, diplomacia, también en España conocimos también muchas personas y muchos políticos importantes que pueden cambiar lo que está pasando en España, también en Chile. Claro que también en Argentina y en otros países y empezamos y hasta hoy sigo presionando. Hoy me junté con el ministro de Relaciones Exteriores otra vez diciendo que hay que seguir y hacer más grande el presupuesto, mucho más lo que está pasando con el mundo hispanohablante, porque nosotros en el mundo hispanohablante tenemos un problema. Aquí yo voy a decir también una crítica que yo tengo alrededor de lo que yo veo aquí en Israel, que yo creo que mucho tiempo, y estoy seguro que todos los que están acá en esta conversación lo sienten, mucho tiempo nadie se dedicó a ver qué es lo que está pasando en América Latina y en el mundo hispanohablante. Tenemos líderes como Maduro que hablan mentiras, tiran fake news, cosas alrededor de los judíos, cosas alrededor. Tenemos comunidades palestinas que están recibiendo fuerza y fuerza y fuerza cada día más. Tenemos control de medios que ya no son de los judíos, que son realmente de personas diferentes, que tienen intenciones malas. Estamos viendo cómo Hezbollah y cómo organizaciones se metieron dentro del mundo hispanohablante y tienen hoy influencia. Y yo creo que aquí es una crítica muy grande que yo tengo a eso que años y años y años, lo único que se dedicaron fue el mundo que habla inglés y nadie se dedicó a cuidar y ver qué es lo que está pasando con estos 600 millones de personas que hablan español. Bueno, claro que ahora nos despertamos, claro que ahora nosotros empezamos a trabajar y por eso yo también lo voy a decir ahora para que no me olvide, siempre lo digo al final, pero quiero decirlo ahora, muy importante lo que todos ustedes están haciendo. También si es un garguito de arena chiquito, un post que ustedes están haciendo o una persona que ustedes tienen, quieren conversarle y cambiar lo que está haciendo, sigan haciendo, porque tenemos que hacerlo. Los números de ellos son más. Los números de nosotros son pocos, pero nosotros somos personas mucho más talentosas, personas mucho, 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 mucho más que les importa. Llevamos una historia muy larga y eso hay que contárselo al mundo todos los días, todo el tiempo, en cualquier manera que se puede. Bueno, después de ver Israel seguimos trabajando y como todos ustedes saben, se empezó a ver que hay aquí como una guerra que no es, que no es igual, los números son enormes, empezamos a estudiar el tema, cómo es que las redes sociales se ven solamente temas antisemitas, cómo que es que se pueden ver hoy influencers que hablan y dicen mentiras, que los judíos comen niños, cosas que, cosas que todos no sé, ¿quién inventó esa tontería? Y empezamos a estudiar y ahí empezamos a ver que hay también muchos problemas con, digamos, con las leyes, cómo el dinero pasa y llega a organizaciones. Empezamos a ver el tema de bots, empezamos a ver el tema de AI, cómo lo ocupan dentro de redes sociales. Empezamos a ver cómo generan perfiles y cómo generan personas que puedan, personas fictivas que solamente tiran odio dentro de las redes sociales y dentro empezamos
empezamos a entender cómo le pagan a periodistas para que pongan mentiras y seguimos viendo errores. Y ese fue el momento también que yo empecé a cambiar, digamos, un poquito lo que yo estaba haciendo, que era ver Israel, que sigue trabajando hoy, que genera contenido más emocional contando lo que está pasando, y empezamos a abrir iniciativas diferentes. Otra iniciativa que nosotros armamos, que hoy toma realmente un rol muy importante en lo que está pasando, se llama Media Oriente, que armamos allá como digamos una agencia de contenido, una agencia de contenido de noticias que difunde el contenido para influencers y para creadores de contenido. ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros entendimos, y eso me pasó en Argentina, que ustedes sepan, estuve en Argentina, no importa, no importa en qué canal, y no digamos nombres, porque aquí seguramente que los conoces, hice una entrevista, llegué, estoy haciendo la entrevista, estoy hablando, y cuando estoy hablando veo las fotos y las cosas que están al lado mío, veo una foto de una niña de Gaza sin mano. Y yo estoy hablando de los soldados israelíes, cómo sufren y cómo ellos viven y lo que ellos están pasando y lo que ellos están viendo. Y yo veo la foto y bajo para abajo, le pregunto al editor y le pregunto al chico, oye, ¿tú sabes que la foto que tú pusiste y el video que tú pusiste no tienen nada que ver con lo que yo estoy hablando? Yo soy judío, yo soy israelí y tú mostraste una foto de una chica palestina que vive en Gaza y no solamente eso, que es una foto no verdadera, que es un fake news que ya vimos que fue generada por AI. Me dice, mira, esto es lo único que tengo. Le digo, ¿qué quiere decir lo único que tengo? ¿Qué tienes? Él me dice, no, nosotros tenemos una suscripción con AG Plus. AG Plus es la organización de contenido de noticias de Al Jazeera, uno de los más grandes en el mundo hispanohablante que controla 80% del contenido de noticias que se vende dentro del mundo hispanohablante. Y después de ellos tenemos AP, Reuters y F. F es también una organización que es financiada por el gobierno español y todos sabemos quién es Pedro Sánchez. Entonces, ahí en ese momento yo entendí que tenemos un problema muy grande que no es solamente las redes sociales, que no es solamente los influencers, sino que también todo el mundo de noticias ya está comprado, ya está biased from day one, desde el primer día ya es algo que hay que cambiar. Y ahí fue el momento que decidí cambiar casi toda mi vida y abrir una nueva plataforma y empezamos a ocupar tecnología, AI, para identificar y encontrar contenido que es relevante alrededor de este tema, ¿ok? Bueno, malo, negativo, todo lo que se necesita que está dentro de las redes sociales, dentro de grupos cerrados, dentro de canales que es muy difícil de llegar a ellos y empezamos a ocupar tecnología para encontrar esos materiales. Ahora, otra cosa que nosotros vimos y todos lo sufrimos y en estos momentos también lo vimos la última vez con el tema del hambre de la hambría que hay en Gaza. ¿Ok? Vimos las fotos que sacaron estos periodistas. Todas esas fotos, después que se estudió el tema, entendimos que son niños, que son enfermos de 6 años antes, que ni siquiera tienen nada que ver con lo que está pasando en Gaza, y uno de esos niños vive en Siria, no en Gaza. Entonces, el tema del fake news se puso como algo muy, 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 muy grave. Y como yo creo que un poquito ustedes ya logran entender, a mí cuando me molesta algo, yo salgo a la calle a cambiarlo. Entonces, en ese momento decidí abrir la plataforma que se llama News, que es una plataforma que ayuda a identificar y encontrar contenido y lo más importante, verificarlo en tiempo real. Ocupamos herramientas tecnología para verificar y entender si es bot, para entender si es manipulado por AI, para entender quién está empujando esa narrativa alrededor de social listening, quién está hablando aquí, quién está hablando acá, para entender quién te está empujando esa narrativa, porque también es algo que nosotros vimos todo el tiempo en esta guerra. Muchos intereses están empujando mentiras y hay que entender quién está metiendo esas mentiras. En España es algo que se puede ver todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos viendo mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y nadie va a verificar y nadie va a revisar si eso es verdad o no es verdad. Como que llegamos a una situación que también las redes sociales y también el mundo de los medios mainstream, ya cada uno hace lo que él quiere y nadie va a revisar el tema. También tenemos las redes sociales, también Meta, también X, también TikTok, también Google.
Todos ellos dicen que no quieren tomar el tema de verificación y no, yo en un lado también lo puedo entender porque ellos son business. Ellos quieren que todo lo que llegue allá llegue, 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 llegue. Y por eso nosotros armamos esa herramienta, que hoy es una de las cosas que yo más estoy trabajando. Seguimos, claro, también trabajando con el tema de Veo Israel, seguimos trabajando con muchos influencers, ¿ok? Entonces, aquí yo les puedo hacer, digamos, un call to action, una llamada a ayudar si quieren. Primero que nada, estamos buscando personas con perfil alto para que nos puedan ayudar la plataforma, inversores, personas que le importa y quieren cambiar el mundo de noticias hoy y para siempre. Eso es uno. Segundo, también si es que conocen influencers que todavía no están parte de los trabajos y no reciben de nosotros contenido, no están dentro de todos los grupos o todo lo que nosotros estamos haciendo. Y tercero, si es que ustedes quieren recibir alguno, quieren recibir contenido, ser parte de la difusión de todas las otras de las cosas que nosotros estamos haciendo, me encantaría que estemos en contacto. Siéntense libre, llamarme, preguntarme. Yo no siempre estoy disponible, pero les puedo conectar con las personas que son relevantes. Nosotros vamos a seguir trabajando. Yo les puedo decir que ya en este año yo recibí dos presupuestos grandes también para trabajar en 2026 y también para empezar a ayudarle mucho más al mundo judío a comunicar y a trabajar. Entonces, no va a ser la última vez que me escuchan, yo creo, y que me ven, me van a ver más y vamos a seguir trabajando y empujando, porque esta guerra nosotros no la podemos perder. Y yo quiero decir aquí unas cuantas cosas importantes sobre esta guerra mediática. En el mundo de comunicación, ¿ok? Hay que entender que nos asusta mucho el ahora y lo que está pasando ya. Pero hay que entender que cuando tú quieres convencer a una persona cómo él piensa y qué es lo que él hace, no es un proceso de un video o de una foto o de una campaña. Es un proceso que a veces puede tomar 2, 3, 4, 5 años. Yo llevé empresas enormes, ok, digamos AWS, no sé si ustedes conocen una empresa, una de las empresas más grandes de Amazon, que solamente ustedes entiendan que allá, que cuando nosotros queremos cambiar cómo una persona piensa sobre Amazon, son campañas que nosotros pensamos 3 años. Aquí estamos hablando de un conflicto de 70 años. Entonces, quiere decir de cambiar la manera que como la gente piensa es algo que va a tomar mucho tiempo y por eso no podemos parar y también no podemos asustarnos de lo que está pasando ahora. Porque en este momento lo que está pasando hay mucho volumen, mucho volumen alrededor de las mentiras y esa presión de lo que está pasando en Israel. Y sí, la situación en Israel es complicada, es política, es social, es triste, es complicada, pero es una parte del camino a donde nosotros tenemos que llegar y eso todo el tiempo tenemos que recordarnos. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿cómo podemos luchar contra esta guerra mediática que ahora están haciendo fotos y fotos y fotos? Y ese es el momento que tenemos que recordarnos. Cuando se lanza una campaña y cuando se hace algo en el mundo mediático, tienes tres partes. La primera parte es recibir la atención alrededor del tema, ¿ok? Que ellos, nuestros vecinos, lo están haciendo en estos momentos muy bien. La segunda parte es empezar a negociar con la persona, con la audiencia que tú quieres llegar alrededor del tema. ¿Te gusta Coca-Cola? ¿Viste Coca-Cola? Ok. ¿Qué quieres? ¿Quieres que sea grande? ¿Quieres que sea chica? ¿Quieres que sea barata? ¿Quieres que sea así? Y solamente después llega el momento, empieza a comprar. ¿Compraste? ¿Te gustó? ¿Quieres más? Volvamos a volver. Entonces, por eso nosotros tenemos que recordarnos que sí, hoy hay una presión mundial con todos estos países y con todos estos ignorantes que están llamando a reconocer el Estado palestino y solamente le están ayudando a Hamas a crecer más, más, más y a tener esas personas, a estos israelíes allá como rehenes. Es la tontería más grande que está pasando en el mundo, pero nosotros como comunicadores y como personas sanas que sabemos la verdad, tenemos que recordarnos que es solamente una parte de la campaña. Ahora que encontramos mentirosos, ahora que vimos que Times puso fake news, que vimos que New York Times
pone fake news, que vimos que hay periodistas en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, que son mentirosos y estuvieron alrededor de las mentiras, hay que mostrarle al mundo que ellos son mentirosos y hay que seguir. Y después que terminemos esos, hay que seguir y subir más arriba y mostrar también que estas organizaciones son mentirosas y están creciendo niños para odiar judíos y para que lo único que ellos quieren es solamente eliminar al Estado judíos. Por eso tenemos todo el tiempo que recordarnos que no se termina, no asustarse, seguir con el camino, seguir con nuestra fe, contar lo que nosotros sentimos, el dolor que nosotros tenemos aquí en el estómago, a veces pelear, a veces discutir, pero acordarnos que este es el camino y no se va a terminar y hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir, porque así es en el mundo mediático, no es algo que se toca y se termina. Es un trabajo que se hace años y años y años y años. Bueno, yo creo que terminé de hablar y hablé Bien. también un montón. No, pero ahora te vamos a hacer hablar más. ¿No te escucho, Liora? Que te vamos a hacer hablar más, decía, y que en el enlace al chat estoy poniendo para que puedan acceder a algunos de los proyectos que mencionó Gonzalo, por si no los conocían. Supongo que su cara y la de Galit, por ejemplo, que trabaja con él, las habrán visto en entrevistas en los medios. Cuando nosotros pensamos en invitarlo, a Rodrigo, perdón, me hice lío con el apellido. Nosotros queríamos transmitir yo tengo la certeza, porque lo vi con mis propios ojos desde el 7 de octubre, cómo se fue armando una red de comunicadores, de personas que están trabajando en forma articulada o individual, pero con una mirada común que es contar nuestra parte de las verdades, de las cosas, contar cómo se vive en Israel, mostrar incluso hay cuentas que están dedicadas a mostrar cómo somos los judíos. Si ustedes ven, hay distintas cosas, pero a mí siempre me deja un poco más tranquila ver que hay estrategia, ver que hay gente que sabe lo que está haciendo, que no se queda quieta esperando a que las cosas lluevan, sino que se dedica como Rodrigo a construir. Para que ustedes se den una idea, ellos, cada contenido que generaban, fueron tejiendo redes con periodistas o con medios en cada país en los que nosotros vivimos, para que esa información llegue también a nuestros vecinos. Se la daban también a los influencers para que tengan más información para poder subir a sus cuentas. Cuando hubo algún desafío que ahora quisiera que nos cuentes, alguna cosa que te resultó muy desafiante de contar o de ver cómo abordar, hubo debates en esos grupos de influencers y de periodistas de cómo contarlo, de cómo era mejor presentar la noticia. Si alguien no encuentra una fuente, se pide, es un espacio colaborativo, enriquecedor, en términos de seguir construyendo juntos, porque aunque cada uno, incluso en este mismo grupo, hay gente que tiene ideologías muy distintas respecto de la situación de Israel, respecto de la situación en cada uno de los países, no todos pensamos igual, pero coincidimos en ciertas cosas básicas como que cada secuestrado tiene que estar en su casa con su familia abrazándolos para reponerse, que Israel tiene derecho a existir y a defenderse, y que los judíos que vivimos en otros países tenemos derecho a seguir viviendo en los países que elegimos para vivir o en los que nacimos, en los que tenemos nuestra historia, nuestros templos, nuestras casas, y que el respeto es el camino. Entonces, cada aporte que mencionó por encima Rodrigo son horas y horas que no durmieron, que se conectaron, que se relacionaron, que buscaron, bueno, a ver quién más está. En este grupo, las personas que vienen desde el principio saben que hay gente que estuvo haciendo muchas cosas. Alisa organizaba encuentros presenciales, grupos de estudio. Está Anita, que dio una charla también que maneja cuentas, donde se armó una estrategia. Está Isaac de Diario Judío en México. O sea, hay incluso acá en este grupo gente que sigue buscando mejores formas de hacer. Entonces, a mí me resulta muy importante saber que desde allá piensan en nuestros acá,
porque también es algo que a veces pasaba que se sentía como que no estábamos siendo tenidos en cuenta, esto que vos decías. Entonces, queríamos realmente mostrar que esto está pasando. Y en esa línea me interesa, Rodrigo, que nos cuentes eh, qué, un desafío que resolviste y alguna cosa que estás ahora tratando de digerir, de ver cómo hacer. Algo de estos 2 años y algo hacia adelante para también ver qué más podemos hacer nosotros. Sí, bueno, genial. Entonces, mira, cuántas cositas. Digamos, empecemos con el tema más difícil que todavía no se ha hablado mucho, fíjense, y es algo que hasta hoy he decidido no tocarlo. Y todo el tiempo me están diciendo, yo creo que ayer me pidieron otra vez, alguien tiró esa idea y me dijo, empecemos a ocupar. Pero piensen que hasta hoy nosotros estamos 2 años después de lo que está pasado y nosotros solamente conocemos el tema de la película de horrores. ¿Por qué nadie la ha visto hasta hoy? El tema de violación de mujeres. Hay videos y hay fotos. El tema de acto contra niños. Hay videos y hay fotos. Y esas son cosas que hasta hoy todo el tiempo me preguntan y me dicen, ¿por qué no lo sacamos? ¿Por qué no lo lanzamos? Y, y yo creo que no es el momento y no es algo que hay que tocar. Y ese es un desafío que tengo aquí todo el tiempo. Me preguntan, me piden. Me acuerdo que a los primeros tiempos y también hasta hoy, eh, materiales muy, 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 muy duros. Muy, 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 muy duros. De cosas que personas sanas como lo que todos están en este grupo lo ven y muy duro. Y ese, digamos, esa fue por el mientras y sigue siendo mi línea roja. Yo quiero, y no lo hago porque no quiero que sepan quién es el vecino, sino porque yo quiero respetar estas personas, quiero respetar a las mujeres, quiero respetar a los niños, quiero respetar a estas familias. Y yo creo que no es el momento de sacar las caras de estas personas y mostrar qué es lo que ellos pasaron y qué es lo que ellos le hicieron. Y eso es un desafío que hay todo el tiempo porque estamos contra una de las organizaciones y contra un público tan cruel y tan cínico que nosotros vemos jóvenes que están levantando la bandera en países y están gritando Free Palestine y que son parte de la comunidad del GTB, que ni siquiera entienden que al momento que ellos lleguen allá los van a quemar vivos. Y esas son cosas que digamos que yo no toco. Otra cosa que es muy difícil acá, yo estoy seguro que todos ustedes lo sienten y seguramente también lo piensan, es cómo separar el tema de mostrar lo que está pasando una persona, el dolor que él siente, lo que está pasando en Israel y separarlo con la política israelí. Eso es algo muy, 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 muy difícil, porque al momento que tú decides defender a Israel, ok, entonces quiere decir que tú estás defendiendo también algunas voces políticas que no siempre estás con ellas, pero el país, el judío y los judíos en el mundo de diáspora son mi familia, son cosas que yo quiero defender, son personas que son importantes para mí, son personas que yo no entiendo por qué no pueden decir y gritar su nombre, que se llaman Cohen, en el medio de París. ¿Por qué no pueden hacer eso? Y eso también es otra parte difícil. Los logros o cosas que nosotros logramos, primero que nada puedo empezar por los números, solamente entiendan que yo hoy estoy en los 4 o 5 meses con campañas digitales. No todas llegan a ustedes y algunas llegan a ustedes y ustedes ni siquiera saben que somos nosotros, que han llegado a más de 170 millones de personas. Entonces, y estamos viendo una generación de jóvenes que algo está pasando con ellos, algo muy interesante. Jóvenes al principio no estaban dispuestos a hablar del tema. Y fíjense que está a poco creciendo mucho más una voz joven, muy interesante, muy crítica y muy nueva.
muy alternativa, porque ellos digamos que no, ellos dicen, nosotros no defendemos a Israel, sino que nosotros estamos buscando el impacto social. Y eso es increíble, lindo y difícil también a un lado, porque digamos, se desconectan de la historia de nosotros de como judíos y del país y de la política, pero sí están dispuestos a defender los derechos de nosotros de como judíos y hablan del impacto social. Ahora, también nosotros ahí estamos viendo cómo la generación cambia, pero nosotros, una de las cosas que a mí me molestó mucho al principio, que cuando empezamos, que no habían suficientes voces jóvenes. Hoy, en la lista de los influencers que nosotros trabajamos, y cuando nosotros empezamos a trabajar con personas, todo el tiempo se están agregando más personas y más personas y más personas. Y yo creo que también eso es una oportunidad enorme de encontrar hoy las personas que pueden mostrar y que pueden traer voces alternativas y voces nuevas. Y también eso muestra un problema grande que nosotros tenemos también como comunidad chica. Tenemos muchas voces que ya son conocidas y ellos ya están liderando todas las cosas. Tenemos que abrir el espacio para demás personas. Y eso yo todo el tiempo digo y todo el tiempo me preguntan, sí, pero hay que hacer también esto y también este. Y cuando me muestran iniciativas que yo tengo que apoyar o que tengo que ayudar o que meterlas dentro de alguna ayuda, no sea, no importa si sea financiar la iniciativa o ayudarlo, conectarlo. Me dice, sí, pero es igual que este, hace también este, ellos también están trabajando lo mismo. Hay que entender, en esta situación que nosotros estamos, no hay o, hay y. Hay que hacer todo. Todo es correcto, todos tienen lugar, todos tienen que hablar, todos tienen que generar y todos tienen que tomar parte. Y eso es algo muy importante que todos nosotros como comunidad judía en el mundo tenemos que recordar. Hay que abrir espacio para personas nuevas y darle la oportunidad, incluso si no, si no son las cosas políticas o digamos las cosas sociales que piensa como yo y no llega del mismo lugar, pero hay que darle voces, hay que darle otra oportunidad a otras personas que también, y hay que amplificar también esas voces alternativas. Y la segunda cosa, que no podemos eliminar iniciativas, personas judías. Tenemos que apoyarnos uno al otro. Una de las cosas y las peores que nosotros podemos hacer es empezar a hablar mal uno del otro o o de cosas que están haciendo. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque somos chicos y tenemos que recordarnos que nuestro vecino es, es lo que él busca. Él busca el momento que nosotros empecemos a hablar mal uno del otro, que no estemos apoyando uno al otro. Y estamos trabajando todo lejos, con horas muy diferentes, con culturas diferentes, con líderes diferentes, con medios diferentes, pero todos tenemos el mismo objetivo: seguir siendo judíos orgullosos en el diáspora. Eso es lo único que a nosotros nos importa y lo único que nosotros queremos. Y todos nosotros queremos al Estado israelí que siga creciendo y que sea lo más exitoso que se puede. Y eso tenemos que recordarnos todo el tiempo y no pelear, no eliminar, abrir espacio y darle oportunidad a voces nuevas, alternativas. También si a veces nosotros decimos, está ahí, pero hay que darle la oportunidad. Me gusta mucho lo que decís porque, bueno, los que estamos desde el día uno en el grupo son cosas que hemos hablado, de cómo se anulaba la diferencia y en determinados espacios comunitarios no se podían escuchar otras voces. Hemos sabido de censura interna eh, por preguntas que tal vez todos en el ámbito privado nos hacemos porque consumimos también la misma información. Si uno se levanta a la mañana, el algoritmo te elige lo mejor de lo peor para que te despiertes, ¿no? Entonces uno ya está con desafíos. Me gusta esto que decís de los temas que todavía no se hablaron, por ejemplo, algo de lo que no se habla casi nada, por lo menos acá, es de las personas que todavía están desplazadas en Israel, que hay gente que todavía no pudo volver a sus casas porque no hay casas. Eh, Hace 2, 3 días estuve con Oxana y Gastón, que su casa le cayó un misil y están, bueno, de visita porque no han podido volver a su lugar. Eh, entonces me interesa esto, el tema de cómo desde nuestros espacios de comunicación empezamos a dar un poco de lugar a la disidencia y no es que alguien, no es que Bono, porque antes
porque ahora dice lo que dice, es alguien que está en contra. Digo, gente que apoyó en su momento, tuvo discursos que vio enseguida que había que salir a reclamar por los secuestrados, hoy empieza a tener una conversación más profunda porque está hablando desde el primer día y por qué cancelarlo, ¿no? Escuchemos, dialoguemos, ejercitemos nosotros mismos ese respeto. Y lo otro que me quedé pensando respecto de lo primero que dijiste de las imágenes, a mí me tocó acompañar a una de las comunidades que están en este grupo que tiene una batalla muy grande y difícil y para eso tuvimos que hacer una selección de contenidos porque los periodistas no creían porque no veían literal. Entonces me tocó ver cosas que hubiera preferido no ver eh, y me acordaba cuando te escuchaba respecto de la dictadura en Argentina, pasaron 30 años hasta que se pudo hablar de las violaciones a las mujeres secuestradas que hubo, pero es algo de lo que no se habló durante mucho tiempo porque parecía como que, bueno, no, eso iba a desviar el tema. Bueno, las generaciones tardan, ya sabemos nosotros que a veces 40 años en el desierto para poder hablar de algunas cosas, eh, pero es importante que te estés, o sea, es importante saber que la gente se está haciendo la pregunta de cómo eso se va a contar en algún momento, ¿Sí? eh, porque remamos solos a veces, ¿no? En esos diálogos. Y la soledad es otro tema. Yo quisiera ahora, este rato que nos queda, abrir micrófonos. Si alguien le quiere hacer preguntas a Rodrigo, aprovechenlo. De verdad creo que es una cara que tal vez no vieron tanto, pero que está haciendo, como él dijo, mucho más de lo que nos damos cuenta. ¿Cómo lo quieres manejar, Liora, que levante la mano y le abrimos el micrófono? Levanten la mano y vamos sí abriendo. Esa voz es de Anabela, que es alguien que también está haciendo mucho más de lo que vemos. Muy bien, Denise. A ver, espera que tenemos que destrabar ahí los micrófonos. Te Ahí tienes va. Hola, Sí. hola. Bien, hola, mucho gusto, muchísimas gracias, súper interesante y los felicito por todo el trabajo tan importante y significativo que están haciendo. Yo también tengo un canal de YouTube y por medio de redes sociales, también por Instagram y por Facebook, publico mucho contenido judío más orientado a lo religioso y a lo espiritual y al hebreo también, y además de toda la política de Meta de cancelación de anuncios por temas de sectorización, discriminación al publicar judaísmo hebreo, etcétera. A raíz del 7 de octubre, las campañas publicitarias, la cantidad de odio que estoy recibiendo es ridícula. O sea, siempre hubo alguno que otro ahí, pero la verdad es totalmente irrelevante. Pero esto desde el 7 de octubre es horrible. La pregunta es, ¿cómo manejo en este ámbito como muy local? Simplemente denunciando, bloqueando. Digo, yo entrar en la discusión, la verdad no lo hago, pero ¿qué es lo que recomendás hacer? Primero que nada, buenísimo que no entres a la discusión. No entrar, no meterse esas cosas. Y yo les voy a decir un estudio que nosotros vimos que lamentablemente es todavía relevante. 60% de las cuentas que están hoy dentro de las redes sociales y específica en Meta y en X, que están tirando ese odio y odio también radical, son máquinas, no son personas verdaderas. Son cuentas compradas por Qatar, por otras organizaciones. Algunas están en España, algunas están en Colombia, ¿ok? Algunas están en Venezuela. Hay que tener mucho cuidado de eso, porque no es solamente el tema de empezar a estar con ellos en diálogo, también de abrir esas cuentas y estar en conexión con esas cuentas. Y por eso yo lo dije y yo creo que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Hay que seguir con tu línea. Ese odio es un odio efectivo. Tú vas a ver que al momento que se termine lo que está pasando en Gaza, se va a apagar. ¿Cómo es que se apaga de repente? ¿Cómo es que se apaga? ¿Cómo es que se prendió del mismo momento? ¿Cómo es que desde el 7 de octubre, el 10 de octubre, habían ya manifestaciones de genocidio? El ejército israelí ni siquiera entró a Gaza y ya nos empezaron a acusar a Israel de genocidio. ¿Cómo? Esto está planeado,
está financiado, son máquinas que trabajan y hay que tener con eso mucho cuidado. Lo primero que nada, no tener miedo. Lo segundo, no meterse. Y lo tercero es seguir contando y tu fe y lo que tú crees y lo que tú sientes. Hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Todo eso es un ruido que se va a apagar. Todo el tema que tenemos con Meta, todo el tema que tenemos con TikTok, todo el tema que tenemos en X, claro que en cada país es diferente. Hay países que es peor y hay países que es un poquito más fácil, pero es algo que no hay que no hay que tomarlo, digamos, no tener miedo de eso y que te pare de seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Sigue, 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 sigue. Y si necesitas materiales para el canal YouTube, te invito más que nada a agregarte a Medio Oriente. Incluso puedes escribir allá en la página de Instagram que pusieron allá. Pone tu cuenta y nosotros te podemos también empezar a mandar materiales, información y cosas de primera mano, fotos, videos, todo lo que se necesita. Todos los días nosotros sacamos más de 5, 6, 7 piezas de videos e información cada día. Y también hay grupos que mandamos la información oficial del ejército, del gobierno, de la policía, de MADA, de todas las cosas que pasan para que tengas realmente lo que está realmente pasando y lo que nos dicen todos los mentirosos que están en los medios. Bien, una cosa que me da la pauta, Denise, como para decir dos, tres cosas. Una, estoy poniendo ahí en el canal de Instagram también, si se cruzan con algo que les parece que es un bot, hay una iniciativa para reportarlos, pueden escribir ahí, que no sabemos si es no sabemos de quién es, pero está. Otra cosa es que parte de lo que nosotros estamos queriendo hacer es poder seguir siendo judíos y nuestro objetivo en el mundo tiene más que ver con el tikkun que con la cosa más agresiva que está pasando en las redes. Entonces, lo hablamos siempre acá de no dejar de ser quienes somos, hacer el esfuerzo, el sobreesfuerzo de seguir siendo quienes somos, de seguir iluminando el mundo lo más que podamos, porque este mundo no es que está solo roto para nosotros, está roto para todos y se necesita buena onda la más que se pueda para 100%. nosotros, para los que vienen. 100%. Liora, que sepa que el link que tú pusiste de FOA es una organización que se llama Fighting Online Antisemitism. Sasha es el CEO, tienen oficinas en Uruguay. Súper simpático, organización importante, trabaja muy bien, hace cosas muy lindas, trabaja bien en Estados Unidos, en Miami, en Los Ángeles, tiene oficinas también en Israel. Se puede confiar en ellos y también pueden conectarse con ellos. Creo que otro poco tiempo ellos tienen un evento grande en Argentina, si no me equivoco. Bien. ¿Otras preguntas? Sí, yo quería hacer, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, chileno. Hola, sí, muchas Amit y gracias. después Loni. Sí, primero, muchas gracias por la presentación. Yo te vi hace unos meses atrás acá en Santiago de Chile, ahí en la comunidad sefaradí. Mira, yo estoy trabajando mucho con grupos especialmente evangélicos, Mm, nice. hablando sobre el tema de Israel y me gustaría la posibilidad, si me puedo incluir en tu grupo para para poder ir viendo, para ir recibiendo material un poco más actualizado de lo que está pasando en Israel. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Lioba, si es que no puedes conectar Sí. con Todos Amit. los que luego se quieran sumar, armamos una lista y le pasamos todos juntos, ¿les parece? Así no Sí, dejamos sus datos privados en este video que sabemos dónde empieza y no dónde termina. sí, sí, me gustaría. Y Amit, que yo quiero decir algo que también es importante. Yo dije que una cosa que nosotros vimos es voces alternativas que se empiezan a defender nuestra causa, ¿cierto? Justo lo que tú estás haciendo es lo que hay que hacer. Evangélicos son voces alternativas. Nosotros siempre sabíamos que estaban con los judíos, siempre sabían que querían Israel, no con los judíos, más con Israel, que no importa lo que está pasando con Israel. Pero fíjense lo cerca que estamos a los 2 últimos años de lo que está pasando, y no es solamente en el mundo hispanohablante, también en Francia, un país realmente difícil,
en Estados Unidos, la población evangélica. Y eso a mí me da mucha pena que nosotros perdimos los latinos en Estados Unidos. Fue un error muy grande que se hizo acá. Yo me enojé en eso y me peleé aquí casi con todas las personas desde el primer momento que cuando vimos los latinos en Estados Unidos, yo dije, vamos para allá. Me dijeron, no, pero no importa. Si conocen organizaciones, si conocen grupos, si conocen personas que son pro-israelí o que creen con los valores occidentales, traten de meterlos a la causa. Lo que está haciendo Amit con los evangélicos es una de las otras cosas que todos nosotros tenemos también que hacer. Traer personas y voces nuevas para mostrarle al mundo que no somos nosotros el problema, el peligro son ellos. Loni, no, estás muteada. A ver. He visto, Rodrigo, videos tuyos, todos excelentes, y gracias por la tarea que haces vos y que hacen todos. Yo les comento, estoy en el grupo comando de Claudio Gerchanik. Y a través de ellos me llegó la invitación de ustedes. Nosotros trabajamos también con un grupo de no ejidas que también aman Israel, y hay en México y en varios lugares. Hicimos una biblioteca digital por si a alguien les interesa Buenísimo. para tener respuestas. Y yo creo que, todo lo que vos dijiste, por supuesto, es correcto. También existe la organización ISNAT, o sea, que es una organización árabe que solamente existe para crear contenido. Tengo datos sobre el ¿En tema. árabe? ¿Eh? ¿Crean, ISNAT, crean crea que contenido. contenido en árabe? ¿Cómo? ¿Generan contenido en árabe? No, no, está financiado por Turquía y otros lugares árabes, musulmanes, para crear contenido anti-Israel. Ah, antisemita, ok. Sí. Eh, lo que no vi que ninguno de los grupos trabaja, y yo creo yo, pero no sé si tengo razón, que sería importante también trabajar sobre la ideología islámica y lo que dice el Corán, que quiere solamente ser los únicos que prevalezcan. Esa también es una fuerza motora importante. Que tú sepas que sí se hace, sí se trabaja alrededor de eso. Mm, Es un poquito más complicado porque después que todos nosotros decimos del tema del policy de las redes sociales y también claro que el mundo tradicional de medios menos están dispuestos a tocar el tema. Fíjate lo que está pasando en Europa. Francia ya claro, es pues un sí. país musulmán, Bélgica es un país musulmán. Sí. Y esas son cosas que se hablan, que están tocando. Hay yo creo que es mexicano, que si no me equivoco, que se llama White, Alejandro White, yo creo. Gil White Sí, 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 sí. es un antropólogo muy importante, no judío, que trabaja mucho con la verdad judía. Alrededor también del Islam radical. Muy Mm, interesante, habla buenísimo, muy inteligente, una sí. voz alternativa muy buena y él Mm, lidera esa línea, esa narrativa alrededor de eso. Yo le puedo decir a ustedes que nosotros también trabajamos en eso, lo investigamos, buscamos, trabajamos con personas, trabajamos también con organizaciones para sacar ese no sé si decir peligro, pero esa es la primera palabra que me salió, que es el Islam radical. Y claro que mm, también que en Estados Unidos es algo que yo le puedo decir a ustedes, que es mm. lo que más se habla, lo que más se Ok. habla. Y la otra cosa, ¿por qué vos decís no discutir? Porque a mí me parece que no discutir, sino debatir es importante. Depende dónde y depende quién. Lo que Denise habló cuando tú estás dentro de YouTube. Eh, YouTube es una plataforma que tú no sabes quién está atrás, ¿ok? Y está manejada, y nosotros sabemos los números que están pasando dentro de YouTube X. Entonces, por eso yo creo, si son personas que tú conoces, o estás en una comida, o personas intelectuales que se pueden hablar y están dispuestas a escuchar, y se puede tener un discurso, claro que hay que hablar.
y claro que hay que explicar, y claro que hay que contar, pero dentro de las redes sociales a veces puede ser un gasto de energía y también te puede llevar a ti sentirte mal. Y no tenemos que sentirnos mal porque nosotros estamos contando la verdad. Entonces, por eso yo digo que no siempre meterse a eso. Hay Entonces sí, yo una, estoy hay equivocada. un segundito, hay cosas importantes para decir. Una, no hay un solo tipo de judaísmo y no hay un solo tipo de islam. Es importante que nos lo acordemos siempre, porque si fuera que todos tenemos una sola forma de hacer las cosas, nos perderíamos de un montón de riquezas. Entonces, no es lo mismo las lecturas que se hacen del Corán de los sunitas que de los chiitas, no es lo mismo, depende del clan que pertenezcas. Hay un mundo enorme. Ya nos vienen pidiendo que organicemos una charla sobre esto, no está fácil encontrar quien pueda hablarlo en un tono y tampoco es como estos temas que son todavía difíciles algunos de hablar, pero a mí me parece muy importante lo que dice también Rodrigo, que no es lo mismo hablar con una máquina que hablar con una persona. Si nosotros uno de los ciclos que hicimos, Rodrigo, acá es de IA. Entonces, si yo estoy hablando con un chat GPT que está programado con una cantidad de textos con sesgos y me responde con sesgos, no es una conversación real. De ahí yo me voy a hablar con el vecino que me responde con sesgos y reacciono como si fuera una máquina. Entonces tenemos que tener el cuidado personal de desarrollar el arte de la conversación con personas con las que se puede hablar para no ir volviéndonos nosotros también personas que estamos en la cámara de eco, que es algo de lo que hablamos mucho. Es muy difícil salir a encontrarse con una persona que puede cambiar de opinión cuando uno mismo está en una plataforma de silencio con las propias ideas. Entonces, cuidar esto de diversificar también las fuentes de información, como dijo Rodrigo, escuchar otras voces, hacer el ejercicio de empezar a seguir a alguien que no piense igual que yo, que no diga exactamente lo mismo que yo, y también de poner blanco sobre negro las cosas que no son negociables. Alguien que justifica la violación como forma de resistencia, bueno, no es alguien con quien yo quiero tener un diálogo. Alguien que tiene mi base de valores, sí. Entonces, ahí hay un libro que para mí es muy interesante para tomar en este momento, de Mariano Sigman, que es El arte de la conversación o aprender a conversar, después les paso el título, que un poco plantea que la conversación tiene que suceder en ámbitos más pequeños para que efectivamente implique un cambio. La cosa así grande y en el ruido y en el volumen, ni el que habla ni el que escucha está posibilitado realmente de hacer una reflexión, de tomar sus pausas, de repreguntar. Cuando uno empieza a repreguntarle a alguien que piensa diferente, de repente encuentra un punto de contacto y de empatía. Entonces, me parece que lo que dice Rodrigo también de lo que hace Amit y otros, que sería muy interesante a mí que alguien tome la posta de empezar a conectar todos los esfuerzos de contacto con evangelistas, porque está viendo muchos y cada uno tiene experiencias. Esa conversación más pequeña o más controlada, si se quiere, da mejores resultados que la botella al mar, y después el ánimo de uno cuando le vuelve tanto odio tampoco es amable. Isaac de Diario Judío quiere también hablar, tu turno. Y no sé si alguien más se anota y después ya... Ah, y Ani. A ver, Isaac, si te podemos desmutear. Te perdí. Perfecto, gracias. Un Qué gusto, bueno Rodrigo. verte. Gusto saludarte otra vez. Alguna vez cosas haciendo juntos. Esperemos que podamos hacer más cosas en conjunto. Yo tengo 3 puntos a ver rápidamente. 1, ¿cómo podemos hacer llegar todo este contenido que genera Veo, que generamos en Diario Judío, que generamos en muchos lados, para que llegue al público no judío? En México recién está sucediendo que justamente el presidente de la Cámara de Senadores, o sea, la Cámara más importante, habla de aceptar a los niños palestinos huérfanos, porque Israel ha dejado miles de huérfanos en México, ¿no? Y la presidenta sale a decir hoy que no es un mal plan y que lo van a analizar a ver si hacen una misión en especial, olvidándonos de, nosotros hicimos un artículo que tuvo bastante buen eco diciendo, a ver, y los demás niños en el mundo, ¿por qué hacer mención a estos niños? Pero el chiste es que además, como dijo Rodrigo, el problema es que la información que les llega es únicamente la información del otro lado, por decirlo. No les llega, no permea
porque vamos a ser muy claros, ni ninguno de ellos, ni los medios están conectados leyendo Diario Judío, o Veo Israel, o Media, o News, o Fuente Latina, ¿sí? O cualquier otro, perdón, o Radio High, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer llegar a la gente no judía, importantes medios, esta información que es a donde tendríamos que estar llegando, ¿no? En un sentido. El segundo es preguntar, que lo puse en el chat, qué tan importante o no, y qué tan valioso o no, tiene que ser en momentos separar lo que es la comunidad judía, ¿sí? De la diáspora, de las decisiones de Israel. Porque en México, por ejemplo, se ha dado una cosa, la gente no ataca, las que hacen manifestaciones, no atacan al judaísmo, no atacan a los judíos, les dicen que no son antisemitas, porque únicamente van en contra de las políticas de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante separarlo? De Francisco Gil White, hay que aprovecharlo, también es medio extremista en ciertos sentidos, hay que tener cuidado, es buen cuate mío, muy amigo nuestro, colaborador de Diario Judío, empezó trabajando con nosotros en muchas cosas, pero bueno, hay que tenerlo. Y la última, nada más así como punto, ¿qué pasa cuando cualquiera de nosotros postea, o nuestras redes, o alguna gente postea cosas a favor de Israel? Inmediatamente aparece gente, real, no real, la mayor parte, muchos reales, criticando y poniendo alguna mención en contra de Israel en redes sociales. ¿Por qué no tener, y qué sucedería si hubiera un grupo de gente con medios, con cuentas creadas, publicando en donde ellos publican, en cuentas de BDS, en cuentas de México por Palestina y todo eso, de repente refutando un poquito todo esto, ¿no? Y contestando como si fuéramos gente normal. A mí me ha funcionado en algunos comentarios con otras. De repente publicamos y les contestamos o les damos, y hay 2 o 3 personas que salen diciendo, yo no sabía eso, porque los dejamos hablar libremente en sus cuentas también, mientras que ellos no nos los dejan hacer en las nuestras. Entonces también sería importante, a lo mejor en cuentas de pro-palestinos, tener alguna voz de repente, aunque no las borren o no las borren, pero tener esas voces de repente. No sé qué opinen o qué digan. Creo que era la idea, la última idea al fin está buena. Es algo que quizás hay que pensarlo realmente de una manera seria, de quizás armar un grupo grande hispanohablante, que eso es lo que ellos van a hacer, digamos, van a ir a atacar, a criticar el otro lado. Y también ahí, Isaac, está la solución para salir de los medios del mundo judío. El algoritmo es muy estúpido. Si tú estás escrito como Isaac judío, te va a mostrar solamente Isaac judío. Si tú estás escrito como Rodrigo que le gusta comer hamburguesa, me va a poner solamente dentro de hamburguesa. Lo que tú tienes que hacer es justo lo que tú dijiste como idea que hay que hacer. Hay que entrar a cuentas que no son tus cuentas. Hay que meterse, y ese es un trabajo sisífico, se dice que yo creo, que hay que hacer lo que tú tienes que hacerlo con tú mismo y meterte a los lugares que no son judíos. Encontrar las publicaciones justo como a mí te está haciendo con los evangélicos. Que tú sepas, el canal evangélico es lo mejor hoy que todos nosotros podemos ocupar. Muy fácil de abrirse para lugares diferentes, muy fácil para llegar a audiencia, muy fácil para llegar a números enormes, 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 enormes. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, en estos momentos hay que recordarse que todo el mundo sabe que hay guerra. Y los que saben guerra son también los que manejan Meta y los que manejan X y los que manejan Google. Y por eso hay que recordarse que lo primero que va a pasar, que el algoritmo va a seguir siendo igual. Para cambiarlo, hay que cambiarlo de una manera que como nosotros trabajamos. Y también yo creo que te conviene, trata de trabajar con herramientas de VPN. Seguramente conoces VPN, trata de ponerte VPN y empezar a lanzar cosas por VPN, porque yo creo que ya tú, con la experiencia que tú tienes y con el trabajo increíble que haces, ya es muy conocido Diario Judío, la historia en Google y todo eso. Entonces, hoy cambiarlo es solamente con una herramienta con VPN o cosas de sacarlo dentro del sistema que ya estás. VPN, pregunta Fanny, VPN sería como una especie de
localización de dónde estás. Tiene una explicación más compleja, pero es como que vos le decís dónde estás parado al internet para que te dé Cada X cosa. computador tiene una dirección. La dirección es alrededor de tu país y la zona de donde tú vives en el país. Entonces, por eso él te muestra cosas. A mí siempre me va a costar mostrar cosas de Israel porque esa es la dirección, ¿ok? Para estar dentro de una dirección que no es conocida, hay unas herramientas que se llaman VPN, ¿ok? Que ahí tú puedes decidir que yo estoy en Israel, pero en las redes, el mundo lo conoce como si yo hubiera estado sentado ahora en Tailandia. Y eso nos ayuda mucho a salir del ecosistema que te arma el algoritmo de las redes sociales. Hay otras herramientas, pero esas son las primeras muy fáciles que cada uno puede ocupar. Hay gratis Es y eso como se cuando puede ustedes van trabajar. a otro país y quieren ver en Netflix lo mismo que veían en su país de origen y no se los muestra porque es una zona distinta. Es eso. Ahora, lo que es interesante acá, más allá de lo técnico, y ya ahora vamos cerrando si alguien más quiere preguntar y si no, ya le dejamos a Rodrigo que cierre. Lo que es interesante es que, primero, en épocas de guerra la tecnología avanza. Lamentablemente es así. Todos los saltos tecnológicos están relacionados con algún conflicto bélico. Entonces, es probable que algunos de esos saltos tecnológicos nos los perdamos. Después viene lo que se llaman los inviernos de la IA, por ejemplo, que es cuando deja de haber avances porque deja de haber inversiones. En general hay más inversión en estas cosas cuando hay guerra. Es la historia de todo lo que es segmentación y análisis político, etcétera. Todo crece cuando hay guerra. Entonces, más allá de que no sepamos técnicamente las cosas, es muy interesante que registremos este tipo de secretos para no caer tan fácil en estas trampas de segmentación que nos dan. Entonces, si ustedes siguen una cuenta que les gusta porque tiene un montón de otros contenidos y de repente publica algo que no les gusta, no dejen de seguirla, quédense, registren, porque si no lo que van haciendo es que se les achique el algoritmo. Ahora se tiraron algunos nombres, por lo menos vayan a seguir a esas personas. Bánquense escuchar una entrevista entera de alguien que no les caiga bien, con un té digestivo al lado, pero bánquenselo para ver cómo argumenta, qué ideas está trayendo, qué lecturas podría haber hecho, porque si no se nos empobrece a nosotros la conversación. La idea es que no nos gane el terrorismo haciéndonos más cuadrados, más quietos, más rústicos ni en nuestro corazón ni en nuestra forma de pensar. Solamente en eso quiero agregar algo y ahí realmente terminamos. Miren la estrategia de Al Jazeera, ¿ok? Si ustedes entran a todos los canales digitales de Al Jazeera, no van a ver tantos materiales contra Israel. Van a ver muchas cosas de comida, deporte, fashion, muchas cosas que son... Y de repente un video grande alrededor de Israel. Esa es la manera de amplificar tu cuenta, de salir a audiencia diferente y estar en muchos más lugares. Miren la estrategia de Al Jazeera en los hoteles. Ellos dan sus canales gratis en los hoteles para estar en lugares diferentes fuera del Medio Oriente. Si ustedes van hoy a un hotel en Europa, en todos los países que ya están lamentablemente islámicos, todos los canales gratis son de Al Jazeera. ¿Y qué muestran? No muestran política, muestran deporte, muestran economía, muestran cosas diferentes. Y de repente te dan el boom alrededor de Israel, lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, eso justo lo que tú dijiste, Liora, es la estrategia del mundo mediático. Así se trabaja. Tú no puedes solamente hablar solamente de porque si no te pone un color. Yo también lo hago en mi Instagram. De repente hablo de este, de repente hablo en hebreo, de repente hablo en inglés solamente para cambiar. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Liora por este espacio. Sigan haciendo lo que están haciendo y si me preguntan a mí, vamos a ganar. Muchas gracias a todos, a cada uno, gracias por quedarte hasta tan tarde y por compartir esto, es muy valioso para nosotros. La semana que viene van a venir un periodista argentino que hace piso en el noticiero y alguien que está en Israel cubriendo las fronteras. Entonces me parece que va a ser muy interesante. Y el 28 viene Kevin Ari Levin a contar un poco sobre el frente interno en Israel, cómo está la situación política. Interesante. Así que los esperamos. Chao, chao. Chau, chau.